Bienvenido al podcast del vendedor profesional, yo soy Carlos Sogor y antes de nada recordarte que cualquier reseña que hagas en iTunes, en iVoox o en Spreaker será bienvenida y ayudará a difundir este podcast para que más gente lo conozca. Además, tienes a tu disposición un formulario de contacto en la página vendedor.pro donde puedes dejarme cualquier duda, consulta, sugerencia o recomendación que se te ocurra. Hoy voy a responder otra consulta de un oyente, en este caso la consulta que Javi Moreno me ha hecho a través del formulario de contacto, y que dice así: soy vendedor en Málaga y aquí hay mucha cultura del regateo. Los clientes insisten en que no eligen por precio, pero al final sientan a 2 o 3 proveedores para quedarse con el más barato. ¿Algún consejo para amortiguar esa tendencia? Bueno, Javi, eso es bastante habitual, es decir, sobre todo cuando estamos dedicándonos a la venta a distribución, a la venta mayorista, es una venta una venta en la que la diferenciación, por así decirlo, en producto no es tan importante como los tratos que consigas, ¿de acuerdo? Es una venta en la que la negociación influye mucho en el resultado final, donde además hay muchísimas cosas que pueden derivar la negociación, el éxito de la negociación hacia un lado o al otro. Podemos hablar de formas de pago, podemos hablar de formas de distribución, de entrega de la mercancía, de entrega del material. Es muy importante, en este caso, que te diferencies de tu competencia. Pero claro, al final tu cliente no va a ver que te diferencias si solo te diferencias en el producto, porque al final el cliente es capaz de ver las partes positivas y las partes negativas e incluso amoldarse al producto. Ahora bien, donde sí podrías jugar más, y ahí es algo que en las clases de venta últimamente mis alumnos estamos trabajando bastante sobre ello, es aprender a diferenciarte. Para ello, hay una fórmula que es bastante sencilla y es primero analizar todo aquello que tu cliente... Eso sí, te aviso ya, Javi, esto va a requerir que le dediques por lo menos un par de horitas a pensar, ¿de acuerdo? Además, tienes que dedicarle un par de horas en días distintos, que no sean consecutivos, en horarios distintos. Es decir, por ejemplo, una buena opción sería pues un día por la tarde dedicarle media hora, otro día dedicarle media hora por la mañanita, si hace falta te levantas un poco más temprano y lo haces. Otro día ponerte a pensarlo en un fin de semana, por ejemplo un domingo por la mañana o algo así, porque la idea es que intentemos tomar la máxima perspectiva, como he dicho muchas veces, y eso se consigue no analizando siempre los datos o la vista desde la misma forma y a la misma hora. Así pues, como te he dicho, es imprescindible que te diferencies del resto de tu competencia. Tienes que coger y en una lista, esto es muy sencillo, coges y haces una lista en la que tienes que poner pues todo lo que tu competencia tiene mejor que tú. Luego, en esa lista, pones todo lo que tu competencia tiene peor que tú. Luego, da igual que lo ordenes, ¿eh? No tienes que ordenar en cuadrantes, primero lo que tiene mejor, luego lo que tiene... Da igual, puede ser una lista en la que vayas apuntando en tipo brainstorming todos los conceptos, incluso mejor, mucho mejor, cuanto más detallado lo pongas. Es decir, yo hay un recurso que utilizo que parece muy infantil, pero da muy buen resultado, y es primero verbalizar las cosas y después apuntarlas con el máximo detalle posible. Por ejemplo, si tu competencia es más barata que tú, no tienes que poner soy caro. Tienes que poner mi competencia tiene un precio más competitivo que el mío en este producto o en la mayoría de los productos. En cambio, yo tengo mejor financiación que ellos o tengo disponibles mayores posibilidades de distribución. ¿De acuerdo? Entonces, es ir apuntando, como te he dicho, primero todo lo que la competencia hace mejor o tiene mejor. Luego, además, tienes que apuntar todo lo que tú tienes mejor que tu competencia. Luego, además, tienes que poner lo que el cliente valora más o lo que tú piensas que el cliente valora más. Y todo eso, como digo, en un listado
Y luego, si puedes también, pues eso, qué otras opciones habría o qué alternativas habría. Con todo eso haces un listado. Y luego de ahí tienes que seleccionar aquellas donde más puedas diferenciarte. Ojo, esto no se trata de precio, porque al final el cliente que consigues por precio lo vas a perder por precio y siempre va a haber alguien. Además, esto es una cosa que hace unos años, recuerdo que en las charlas lo explicaba, y yo que trabajo en la zona de Elche, tenían un problema muy grande con el tema del calzado, con los calzados chinos, ¿de acuerdo? Con los calzados que venían de China. Entonces, me acuerdo que en esas charlas y en esas formaciones hacíamos muchísimo hincapié en que no tenían que intentar ir contraprecio. ¿Por qué? Porque al final los chinos siempre lo van a hacer más barato. ¿Por qué? Pues porque su precio de unidad, su precio de coste por unidad es mucho más bajo. Tenían que ir a diferenciación. ¿Qué es lo que pasa? Que empezaron a trabajar calidad de materiales, empezaron a trabajar calidad de cosido, calidad de pegado, y al final eso se vio recompensado en que muchas empresas que iban a comprar a China, pues luego resulta que cuando el nivel de calidad era tan dispar, el precio ya no les salía a cuenta. En tu caso tienes que hacer algo similar. En tu caso tienes que ver dónde te puedes diferenciar. Que no sea precio, obviamente. ¿Puedes diferenciarte en distribución? ¿Puedes entregar más rápido que los demás? Oye, pues eso es un punto a favor. De hecho, yo conozco, yo mismo, siempre que tengo la opción, por ejemplo, de Amazon Premium, que me lo traen en 24 horas a casa y me dan la opción de devolverlo sin ningún tipo de problema y sin gastos extra ni nada de eso, aunque sea más caro, compro esa opción. Es decir, si yo lo tengo, por ejemplo, en un distribuidor o en un mayorista o en una tienda en otro lugar de Internet, 1 euro, 2 euros, 3 euros más barato, un 10% más barato, pero luego tengo la misma opción en Amazon Premium, aunque sea un 10% más cara, la voy a comprar en Amazon Premium, porque las facilidades que me dan son muchas. Y solamente esas facilidades las dan solamente con distribución. Es decir, Amazon ha hecho su fuerza, su diferenciación respecto a todos los demás en el mercado, única y exclusivamente en distribución. Amazon al principio no era el más barato y hoy sigue sin ser el más barato, pero ha hecho precisamente de su distribución su potencia, su diferenciación. Otra opción de diferenciación que podrías tener, la financiación. Oye, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo cobra tu producto o ese producto que tú trabajas lo está cobrando por adelantado? ¿O lo está cobrando a 30 días? ¿O lo está cobrando a 60 días? Vale, pues sé creativo y dentro de las posibilidades que tu departamento financiero te permita, empieza a imaginar qué posibilidades de diferenciación tienes. Oye, a lo mejor en tu caso podrías hacer como eso. Recuerdo que cuando estudiaba economía nos explicaban cómo funcionaba un préstamo americano. Un préstamo americano es un préstamo muy sencillo, es un préstamo en el que tú pides dinero, es un préstamo que aquí en España no se suele utilizar mucho, ¿vale? Pero en Estados Unidos sí que se utiliza muchísimo, y es, tú pides dinero y durante X tiempo, X meses, pueden ser 30 meses, 50 meses, tú solamente cada mes tienes que pagar intereses. Ah, eso sí, cuando acabe el vencimiento tienes que devolver todo el importe. Imagínate, por ejemplo, que pides 100.000 euros y los intereses de esos 100.000 euros todos los meses son 400 euros. Y tú tienes que pagar 400 euros el primer mes, 400 el segundo, 400 el tercero, 400 el cuarto, 400 el quinto, y luego resulta, imagínate que la financiación es a 5 años, pues en el mes que hace 60, en vez de pagar 400 euros, tienes que pagar 100.400. ¿Qué es lo que consigues con este tipo de financiación americana? Lo que consigues es que al principio, que es cuando es más difícil, pues la gente no tenga que hacer un gran aporte de capital, no tenga que pagar mucho dinero. De esa forma tienen más dinero disponible para cosas de negocio, para distribución, para descuentos, para promociones, para marketing. Eso, por ejemplo, mi padre que se dedicaba a la maquinaria hortofrutícola,
trabajaba así y yo lo he visto desde pequeñito en mi casa. Es decir, mi padre con la maquinaria hortofrutícola vendía la maquinaria antes de que empezara maquinaria hortofrutícola, por si alguno no lo sabes, pues estamos hablando de máquinas que cepillan para sacar brillo los melones, los pimientos, pesos, calibradoras magnéticas o calibradoras hidráulicas que lo que hacen es pesan el pimiento y lo clasifican, o pesan el calabacín o el melón, y entonces dicen, ay, este melón pesa 4 kilos 200, pues a la cinta de los 4 kilos. Uy, este pesa 5, pues a la cinta de los 5 kilos. Sería una forma, por así decirlo, de seleccionar automática, ¿vale? Bueno, pues mi padre vendía toda esa maquinaria antes de que empezara la campaña, todas las empresas de hortofrutícolas de la zona de Almería, de Granada, de Sevilla, tal, que se lo compraban, lo que hacían era, hacían toda la campaña y cuando hacían la campaña, una vez que habían acabado y ellos habían cobrado, entonces le pagaban a mi padre la maquinaria, más unos intereses de demora y ya está. Bueno, pues a lo mejor ahí es donde tienes que ver tu financiación, a lo mejor ahí es donde tienes que ver tu diferenciación, ¿de acuerdo? Sé creativo, piensa en todas las cosas donde te puedas diferenciar de tu competencia, todas aquellas que no sean precio, recuerda, en calidad, en embalaje. Apple durante muchos años, y hay muchas empresas, de hecho ahora Xiaomi está haciendo algo similar, Xiaomi se está diferenciando del resto de los fabricantes chinos de teléfonos móviles y de electrónica de consumo, se está diferenciando mucho en la calidad de su embalaje. Bueno, pues a lo mejor tienes ahí un punto de mejora. Es decir, busca todo aquello donde te puedas diferenciar y donde te puedas diferenciar, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo podría, por ejemplo, imagina que tu diferenciación es, como hemos dicho, el tema de la financiación o el tema del pago aplazado de tu producto? Y resulta que tú sabes que toda tu competencia paga a 30, 60 y 90 días. Vale, pues ¿cómo podría yo adaptar mi financiación o mis posibilidades de financiación a lo que al cliente más le interese? No sé, se me ocurre. ¿Podrías, en vez de hacer a 30, 60 y 90 días o a 30 y 60, hacerlo a 45 y 90? Oye, pues ya le estás dando más margen. ¿Podrías hacer que en vez de, pues yo qué sé, en vez de hacerlo a 30 días, que sea a día 30 de cada mes vencido? Porque resulta que el cliente cobra el día 30, no lo sé, no conozco tu sector. Si me das más información puedo ayudarte. Si ves que te quedas un poco atascado con esta diferenciación, me mandas un correo, me mandas a través del formulario de vendedor.pro, me mandas la consulta y me dices, oye, mira, Carlos, esto es la situación, esto es lo que tengo, si hace falta, me pasas tu correo o tu teléfono, hablamos durante media hora o una hora por teléfono y te digo posibles soluciones que haya. ¿De acuerdo? La diferencia es, o sea, lo que tienes que buscar es diferenciarte y tienes que buscar cómo podrías diferenciarte. Y una vez que buscas ese cómo podrías diferenciarte, la solución que se te ocurra, mira si la puedes poner en práctica, porque obviamente si no la puedes poner en práctica no tiene sentido, pero apúntala, ¿eh? Eso sí, mi recomendación es que hagas el cómo podríamos, ¿de acuerdo? Planteas, por así decirlo, el problema que tienes o el punto de mejora que tienes, planteas la pregunta de, oye, ¿cómo podría adaptar, por ejemplo, mi financiación, mi sistema de financiación, adaptarlo más a mi cliente? Y todas las ideas que se te ocurran, las apuntas, como si fuera un brainstorming. Y luego te sientas con tu financiero y le dices, oye, ¿esto lo podemos aplicar? Sí. ¿Esto lo podemos aplicar? No. ¿Esto? Sí. ¿Esto? No. Y al final, lo que estás consiguiendo son muchas más variables de negociación. He empezado diciéndote que todo esto iba de negociación y al final el tema de la negociación no la gana o no la pierde ni siquiera el que tiene más fuerza, por así decirlo. La negociación normalmente la gana el que tiene más puntos de negociación, el que tiene más posibilidades de negociar varias cosas. Por ejemplo, si tu cliente o si tú frente al cliente, lo único que puedes negociar es precio, estás haciéndolo mal, porque claro, es tu único punto de negociación. Ahora bien, si tú puedes negociar la financiación, puedes negociar la distribución, puedes negociar el mantenimiento, el servicio técnico, no sé, 10.000 cosas, podrás negociarlo, pero ya digo que tú conoces tu sector mejor que yo.
puedes entrar todas esas variables y si un día te sientan a negociar con la competencia, no bajes del burro en precio. Justifica todo lo demás. Mira, además, en las clases que estoy dando este año de técnicas de venta, porque yo todos los años doy una asignatura de técnicas de venta, una asignatura de habilidades directivas y una asignatura de dirección comercial. Bueno, pues a los alumnos que tengo este año en técnicas de venta, les estoy recomendando una cosa. Hay un programa que hacen, no sé si es en Mega o no sé dónde es. Es un programa que a priori os va a sonar absurdo, ¿vale? Es el de Empeños a lo Bestia. Muy bien, pues en Empeños a lo Bestia, cuando tú ves un par de programas o 3 de ellos, te enseñan muy bien cuáles son las variables de negociación. Es decir, te enseñan muy bien cómo esta gente empieza, pues el otro día, por ejemplo, estaba viendo uno en el que querían vender una pistola antigua. Y entonces el que quería dar menos, lo que decía es, ya, pero es que está en malas condiciones. Y el otro decía, ya, pero es que tiene mucha historia, es muy antigua, sigue activa, o sea, puede seguir disparando con ella, además tiene el certificado de autenticidad, tal. El otro lo que le decía es, ya, pero es que el cañón ya no es el original, lo han cambiado, eso la deprecia. Entonces, cada uno jugaba sus bazas de negociación. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Al final, ir solamente a negociar por precios, regatear. Y nosotros, la negociación, influye en muchísimas más cosas. Como digo, échale un vistazo a este programa de Empeños a lo Bestia, que se puede aprender mucho de ellos en la parte de negociación. Y por lo demás, otro consejo, quizá el último que te daría, es que siempre que te sea posible, renuncies a negociar, si hace falta, o incluso un consejo mejor es que, aprovechando que tu cliente te está poniendo la competencia enfrente, haz networking con ellos. Siéntate con ellos. Queda con ellos después de salir del cliente y dices, oye, y ahora vámonos a tomar un café. Oye, fíjate, seguro que has coincidido con ellos en más de un cliente. Te vas a tomar un café con ellos. Tú fíjate que este siempre nos hace lo mismo, tal, deberíamos empezar a plantearnos. Y pregúntales cuál es su impresión, porque a lo mejor ellos también están reduciendo su margen, incluso a veces por debajo de lo razonable, únicamente por no perder la venta. Y a lo mejor, si cogéis vosotros, os sentáis y decís, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un margen mínimo, un límite mínimo de negociación y un límite máximo, por así decirlo. El mínimo del que no nos vamos a bajar va a ser, yo qué sé, 2.000 euros, y el máximo va a ser 3.000 euros. Ninguno de los dos nos vamos a pasar de ahí. Y luego, negociando que no sea precio, que gane el mejor. Y ya está. Y ponéis esos límites. Y resulta que el cliente, que a lo mejor si os apretabas conseguía sacar el producto por 1.800, pues al final va a pagar 2.000. Es decir, ni a ti ni a tu competencia os va a salir por debajo del margen. Ahora bien, el que tengáis que negociar, por supuesto, y que tendréis que negociar cosas fuera del margen, por supuesto, pero ponéis ese límite. Y ese límite no se toca. Obviamente, si alguno de los dos se toca, pues luego la siguiente vez habrá que explicarse y habrá que decir, vale, pues te acabas de enterrar, porque entonces lo que voy a hacer va a ser empezar a bajar por debajo. Yo además esto lo solía hacer mucho cuando tenía que estar a menudo en la calle, y yo se lo decía, yo conocía a todos los comerciales de la competencia, y les decía, oye, tal cliente me ha dicho que no sé qué, que sepas que te va a llamar y te va a apretar. Que sepas que yo le he dicho que como muy bajo le voy a cobrar tanto. Tú verás si te interesa tirar por abajo. Ahora, si tiras por abajo, a lo mejor en el siguiente cliente que vaya, yo le llego al cliente y le digo, oye, mira, que como yo sé que este puede bajar hasta 400 y no quedarse en 500, o este puede bajar a 1.500 en vez de quedarse en 2.000, oye, dile que te he hecho una oferta de 1.550 y si te lo dejan 1.500 se lo queda. O en 1.400 o en 1.200. Es más, ya iría a apretarle. Entonces, normalmente, los vendedores, que no somos tontos, no estamos dispuestos, salvo algunos, sobre todo vendedores primerizos, no estamos dispuestos a perder nuestra vida ni nuestra salud en negociaciones que no llevan a ningún lado. Así pues, llegado el caso, siéntate con tu competencia y dile, oye, mira, vamos a ponernos un límite mínimo y un límite máximo. Y dentro de estos límites, que gane el mejor. Oye, si yo puedo ofrecer mejor distribución, o si resulta que yo estoy más cerca del cliente, o si resulta que es amigo de un primo mío, o si resulta lo que sea, pues oye, esta semana me lo he llevado yo, la semana que viene tú, pero ninguno de los dos ha bajado de X dinero.
Ahora, si tú mañana bajas de X dinero, que sepas que a partir de mañana, en todos los demás clientes, ese va a ser tu tope máximo, porque a partir de ahí va a ser a donde le voy a decir al cliente que te empieza a apretar. Te voy a decir, oye, mira, si tú y yo habíamos dicho 2.000 euros y tú has vendido a 1.800, me voy a dedicar a decirle a todos los clientes, oye, este tío, por más de 1.800, más de 1.800 no pagues, que si no te está engañando. Y entonces ese ya será tu límite máximo y entonces tendrás que bajar más aún, lo cual no te interesa. Bueno, hablaremos mucho más de negociación. Además, la negociación es algo que me encanta, con lo cual hoy creo que por hoy ya es suficiente. Otro día hablaremos mucho más de negociación. Javi, espero que te haya servido. Si necesitas más ayuda, recuerda, a través del formulario me haces cualquier consulta y si hace falta te llamo y hablamos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta mañana.